8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Pose! Es más bien como un homenaje al cine y al nacimiento del cine dominicano, muy también quizás accidentado. Ujú. Eh, es muy reciente la historia del cine dominicano, muy corta, y solo a partir de 2010 empezamos a tener una ley de cine y ha habido un boom importante y se están haciendo de 25 a 30 producciones al año, cuando antes de eso, en los años 80, 90, solo se hacían una o dos. Cada quién sabe cuántos años, o sea. Y sí, a veces pasaban años que no sucedían películas. Y era en la época en que Jean-Louis Jorge regresó de vivir en el exterior, o sea, de vivir fuera, donde filmó sus películas y fue sumamente difícil. Por ende, se dedicó a la televisión, al espectáculo. Entonces, sí hubieron en esa época personas que intentaron hacer cine, que regresaron de estudiar fuera, que tenían proyectos, sueños, pero pues fue bien accidentado todo ese proceso para ellos. Entonces, yo soy descendiente de esa generación. Mis padres, tíos, familia extendida fue parte de, entonces pues es un homenaje a ellos. Jean-Louis nació en Santiago de los Caballeros, en un pueblo, que es la segunda ciudad de la República Dominicana, en el año 47, y se fue a estudiar ingeniería naval a los Estados Unidos y allá descubrió que iba a un cineclub y descubrió que su pasión era el cine y se cambió a la carrera de cine. Y al su madre ser francesa, quiso ir a conocer a Francia y trabajar allá. Su primera película que filmó en Los Ángeles fue muy bien acogida en Francia y fue distribuida allá, entonces eso le abrió puertas para llegar y plantearse la posibilidad de hacer un segundo largometraje, que es Melodrama y que se estrenó en la Semana de la Crítica, el Festival de Cannes en el año 76. Jean-Louis regresa en el año 80 a Santo Domingo, como dije, con la intención de hacer películas aquí. Y no se va a Santiago de los Caballeros, sino que se queda en Santo Domingo, donde había gente que estaba interesada en el cine como él. Y ahí fue que conoció a mis padres. Y entonces él no tenía casa en ese momento y mis padres tenían una casa muy grande. Entonces él fue a vivir con nosotros. Yo tenía apenas un par de meses y él fue mi nani en esa época. Y luego era el tío malo que siempre me mortificaba, eh, pero siempre con mucho humor. Y Y nada, lo conocí como la persona de espectáculos, el tío que trabajaba incluso los 24 de diciembre, o sea que siempre estaba en la isla de edición, en el mundo de la televisión. Don Jan, el Don Jan que todos respetaban y había cierta admiración por él, pero yo sabía que había algo de él que no estaba completo, ¿no? Como que había cierta, no sé si frustración, que no lo hacía sentir así, como una frustración, pero pues sí, o sea, no había hecho cine y él estaba programado para eso y era lo que amaba el cine clásico y se juntaba con mis padres los fines de semana a ver películas clásicas y así en ese entorno crecí. Y luego cuando estaba estudiando yo Bellas Artes en el año 2000, recién entrando a la universidad, eh, sucedió lo de su muerte inesperada. Y
por mucho tiempo su figura quedó un poco como empañada por la tragedia, por lo trágico de esta muerte. Entonces todo el mundo que hablaba de Jean-Louis Jorge hablaba más bien de ese evento, de lo feo que fue, y entonces sentía que eso no era él, o sea, que por qué no hablamos de lo bello que era, de lo carismático, de lo creativo, de lo genio, porque siempre como esa nube, ¿no? Alrededor de él. Y me puse a investigar y pues me doy cuenta que nadie había visto esas películas que él había hecho fuera. Algunos de los amigos cercanos de él alguna vez habían visto una copia 35, me comentaban que él la tenía en su closet, que tenía copias 35 de sus películas, pero que se presentaron una vez aquí en el año 80, justo antes de que yo naciera, y luego más nunca. Y entonces me dio muchísima curiosidad. Y en el año 2008 conocí a Luis Ospina y ya mi tío había muerto. Y yo le dije que era sobrina de Jean-Louis Jorge y me dijo que él tenía muchas historias que contarme, que ellas habían sido muy amigos y que él lo quería muchísimo. Fue breve ese encuentro y luego nos fuimos reencontrando más adelante. Creo que fue en el 2015 o 14, cuando estábamos estrenando Dólares de Arena en un festival en Francia. Nos topamos con Luis y nos dijo, acabo de pasar una gravedad muy fuerte, tengo cáncer, no sé cuánto tiempo voy a durar, me importa mucho la memoria del cine latinoamericano y creo que tu tío es un ente muy importante para la historia del cine latinoamericano y busca una cámara que te voy a contar cosas. Y de repente conectamos de una manera que no te imaginas, o sea, teníamos tantas historias en común, personajes que él me mencionaba, que yo reconocía de los cuentos, de él, de mi tío y mis padres hablando. Y de repente me fui apasionando por saber más. Y Luis Ospina es un fanático de guardar la memoria de todo, o sea, papelitos, recortes de periódico, fotografías, todo. Y él se dio a la tarea al regresar a Colombia de empezar a buscar cosas y mandarme. Y fuimos contactando amigos suyos y así pues fuimos armando el rompecabezas de lo que fue la vida de mi tío antes de regresar a la República Dominicana. O sea, yo conocí a mi tío ya como de señor, pero su vida anterior, antes de venir a la República Dominicana, o sea, su época Los Ángeles, su época París, aparentemente fue muy rica, se codió con mucha gente del medio artístico de ambos países y, y sobre todo la gente lo recordaba con muchísimo cariño y admiración. Habían historias divertidísimas y me obsesioné por años a investigar y fueron apareciendo cortometrajes, fue apareciendo footage en 16 de fiestas que se filmaban en la época, libros, entrevistas, fragmentos de guiones completos y así fui pues junto con Israel examinando todo este material y Isra fue dándole un poco de orden y estructura a mis ideas y deseos. Y así fue saliendo el guión que originalmente se llamó Beauty Kingdom y luego pues ya pasó a ser La Fiera y la Fiesta. La dinámica definitivamente, pero creo que también cambió lo que buscábamos del proyecto. Laura estaba reviviendo, reconstruyendo una figura familiar y construyendo ese pasado artístico bueno, y su pasado en general, ¿no? De amistades y todo eso. Y para mí fue, como yo no lo conocía en persona, para mí fue descubrir a un personaje de cero.
y entender las relaciones que había entre todos los personajes que lo conocían, entender no solo el cine dominicano, que sí tiene mucho que ver con el cine dominicano, porque creo que, como dice Laura, fue una generación que lo intentó pues cuando no había manera de intentarlo aquí. O sea, imagínate, en los 80 en República Dominicana, pues era bien difícil pensar en hacer cine, y esta gente estaba intentándolo. Entonces, entender toda esa historia detrás, porque ahora nos toca otra realidad totalmente distinta con relación al cine. Entonces, para mí fue como un aprendizaje. Entonces, fue mi posición ante la peli, y mi función era de ir aprendiendo, y tratando de aportar a un proyecto que de alguna forma no me pertenecía, pero que yo me ofrecía al proyecto para que sucediera, ¿no? Y eso fue lindo, porque sí, definitivamente cambió la dinámica. Laura hizo mucha investigación, cosa que en otras películas quizá no lo repartimos diferente. Y por otro lado, a mí me tocó quizá más trabajo de montaje o más técnico, pero más que eso fue eso, ponerme al servicio de la peli. Cuando estaba trabajando en la peli, en montaje, que duró un tiempo, Más de un año. era palpable cuando decías, claro, esto no le pudo haber gustado, esto no le gustaría a Jean-Louis, o esto no respeta, no es honesto con él. Con él y con sus amigos que están vivos. Sí, no, o sea, sí, era una responsabilidad también muy grande, ¿no? Entonces, para mí, que no viví eso, que soy alguien que me han recibido muy bien aquí, era un compromiso, y traté de aprender para entender esas relaciones, respetarlas, honorarlas, y que al mismo tiempo saliera una película, obviamente. Y respetando también el trabajo de Jean-Louis, que el trabajo de Jean-Louis es bastante particular. Es en cuanto a su narrativa, su estética, y lo excéntrico que de repente son, ¿no? Y sorpresivas, y melodramáticas, y exageradas, y teníamos que jugar con eso a pesar de, no a pesar, pero teníamos que jugar con eso sin haber tenido, o sea, por primera vez, porque nosotros venimos quizá de una mirada más documental, más películas más intimistas, más naturalistas, digamos. Es casi como que si Y hubiese un tercer director. sí, O en sea, alguna de por forma, sí 2 es complicado, pero aquí éramos casi que 3. sí, y también teníamos a Luis cerca en el proceso, y también era como Otro nivel. sí, Otro layer. ajá, no, era como otra reflexión sobre la película a través de sus ojos, y lo que él nos decía, pero él siempre nos dio mucha confianza para hacerlo. No están llenas de referencias Del pasado. del cine clásico, y de personajes, y todo estaba construido alrededor de figuras del cine. O sea, Por por ejemplo, ejemplo, Valentino, Rodolfo, sí, Rodolfo Valentino Valentino, era Antonio Antonio Romano. Román. O sea, siempre había como un homenaje al mismo cine. Y había una línea que yo leí de una entrevista, y dices que el cine es magia. No sé en qué momento dejó de ser magia y se volvió como la realidad. Y nosotros, para mí fue como precisamente lo que te decía, como que es lo contrario de lo que habíamos hecho, ¿no? Nosotros nos registrábamos la realidad, pero para él el cine no tenía motivo si no era magia, si no había magia en eso. Entonces ahí venían como estos personajes fantásticos, ahí venía, a él le gustaba mucho el drama y lo sangriento y la tragedia, pues, era parte de eso. Entonces el poner referencias que, digamos, que hicieran pequeños homenajes a roles de los personajes o relaciones, se nos hacía como natural. A esos. Era así como referencias, pero
Que, bueno, que muchas veces eso también ayudaba como a los personajes, o sea, por ejemplo, Luis admiraba a Udo por esas películas, ¿no? Entonces también era como, era parte del juego y de las relaciones que se iban construyendo también durante el rodaje entre ellos. Y puede parecer que la narrativa de la película es un poco confusa, pero es un fiel retrato a mi lectura de esta generación. O sea, yo como niña, ¿cómo los percibía a ellos, a ese grupo de amigos? Como un mundo muy complejo, muy estrambótico, cargado, con chismes entre los personajes. Está el tema de la frivolidad y el hedonismo, esta mezcla de generaciones, ¿no? Estos viejos con sus pieles arrugadas, pero con un espíritu muy joven, y estos jóvenes que están de fiesta y los viejos pues los miran como, ese era yo hace un tiempo, quisiera estar ahí, pero ya no puedo, pero soy vampiro y te chupo la energía y por eso puedo. Jamás me hubiera atrevido, Israel y yo que trabajábamos casi que con no actores, siempre, casi no, o sea, hasta el momento cuando hicimos Dólares de Arena fue la primera vez que nos planteamos trabajar con un actor profesional, porque la historia está inspirada en una novela francesa homónima, autobiográfica. Y el autor es un señor francés y se enamora de un chico dominicano, de aquí del pueblo. Y nos dijimos, bueno, ¿qué tal si trabajamos con un actor francés como para aprender? O sea, porque siempre uno quiere probar algo nuevo y a ver de qué se trata. Y sí nos daba muchísimo miedo, pero vamos a probar. Y como que no, pasamos un año o más de un año, quizás 2, escribiendo el guión y pensando en posibilidades, pero esas posibilidades nunca estuvimos ni cerca de ellos. Y en esa historia había un papel pequeñísimo para una actriz, para una italiana, un papel de una italiana que había en el pueblo que sí parece que se va a llevar al chico, porque la trama es que el chico dominicano, a través de este amor con el turista, quiere lograr irse a Europa. Entonces parecía que con esta italiana sí lo iba a lograr. Y en un festival de cine que sucedió aquí en Santo Domingo, invitaron a Geraldine Chaplin como invitada de honor, no sé, pero Israel y yo no estábamos en México viviendo en esa época y le preguntaron a ella qué le parecía el cine dominicano y comentó en las entrevistas que había visto Jean Gentil, que había sido jurado de un festival en Perú, el Festival de Lima, y que le había gustado muchísimo. De hecho, la película ganó el premio del jurado. Y como que nos llegaban Google Alerts de que Geraldine Chaplin hablaba de nuestra película como recurrente, y fue de repente como, pero Geraldine Chaplin pudiera ser el papel de la italiana. Y a través de este festival dominicano conseguimos su contacto y le escribimos y sí, organizamos un Skype y la química fue buenísima y rápidamente organizamos una visita para que ella viniese a República Dominicana a conocernos. Y hicimos un casting, o sea, hicimos el cast del otro personaje, que era pues una chica. En ese, al conocer a Geraldine, dijimos, wow, ¿y si la historia no es de un escritor francés, sino una mujer francesa de edad mayor y
y se enamora no de un hombre, sino de una chica. Y en ese momento como que nos apropiamos de la historia y el guión, como que todo embonó y ya se hizo nuestra. Y ya, todo fluyó de ahí en adelante, como que fue muy orgánico, la relación con ella increíble, aprendimos muchísimo. Ella supo, o sea, es demasiado pilas, es demasiado inteligente y supo que se tenía que poner un poco al nivel de la actriz dominicana, que no era actriz, era una chica del pueblo. Y, y nada, dice que para ella fue una experiencia muy diferente a todo lo que había hecho anteriormente. El hecho de filmar en esas condiciones, como estábamos filmando en un lugar sumamente remoto, casi todos éramos jovencitos con muy poca experiencia, y ya, y salió muy bien, o sea, ella quedó muy contenta y nosotros también quedamos contentos con el resultado de la peli y seguimos en contacto y viajamos mucho juntos a raíz de esa película. Entonces, pues nos tuvimos oportunidad de conocernos bien. Y cuando escribimos La Fiera y la Fiesta fue inmediato pensar en el personaje Sí, la tenía muy de, presente. de Vera Velázquez, que fuese ella. Y decíamos, bueno, para que Geraldine no esté tan solita, pues otro actor y alguien que invitasen de fuera. ¿Y quién es un actor que ellos todos admiran, un actor en común que ellos todos admiran en esa generación? Pues Udo Kier. Y pues Jean-Louis escribió varios guiones donde habían vampiros, entonces pues Udo Kier iba a ser de vampiro, naturalmente. Y sí, aceptó y creo que aceptó por el hecho de que había trabajado con Geraldine anteriormente y había quedado flechado por ella. Y se aventuró a viajar al Caribe, su primera vez trabajando en una película latinoamericana. Nunca había trabajado fuera del cine europeo o norteamericano. Venía con un poquito de miedo, ¿no? Y con sus costumbres hollywoodenses. Pero Geraldine le explicó rápidamente cómo iban a suceder las cosas por aquí y le pidió que confiase en nosotros. Y así lo hizo. Y, y creo que fue el que más se divirtió de todos. Él estaba acostumbrado, nos comentaba que llegaba a las películas y pues un día de ensayo y prueba de vestuario y luego hacer su papel, que era más o menos siempre de Udo Kier. Y aquí tuvo 10 días de ensayos, muchas lecturas de guión, mucho cambiar diálogos junto con nosotros, mucho de dar su input y ser bien recibido, como de crear juntos. Y parece que hacía mucho tiempo que no le pasaba una experiencia así en una película y lo disfrutó muchísimo. O sea, fue distinto, fue, fue difícil en el sentido que había como muchas variantes, muchos elementos. Como, sí, las otras pelis tienen pocos elementos, como fácil, aquí no había eso, aquí había momentos y retazos de películas y de ideas y de sensaciones. Y habían más actores y habían más locaciones y había bailarines y había coreografía y había cosas con las que no estamos habituados a trabajar. Entonces eso fue como una preparación distinta. Una vez que ya estábamos filmando, pues era muy normal, era como trabajamos normalmente. O sea, hay escenas que Laura las domina más que yo y hay escenas que yo las tengo más claras o no sé, o sea, como que, y ahí vamos como alimentándolas.
pero casi siempre yo estoy más del lado un poco más, por decirlo de algún modo, técnico, de quizá la cámara o luz, y, y Sonido, quizá música, bla, es... bla, No, no, o sea, bla, pero bla. la parte técnica, mientras Ujú. que Laura está un poco más en la parte pues, más intuitiva también y de armar como una atmósfera en donde estamos trabajando con los actores El crew. y el crew, pero sobre todo los actores y la historia, ¿no? Y eso es pues eso creo que sucede generalmente cuando trabajamos. Entonces eso se mantiene, pero no es tampoco que no lo dividamos así estrictamente o que uno sienta que está pasando la línea y hay algún problema. Y el rodaje fue divertido en el sentido, bueno, que trabajamos con amigos, no, o sea, no sufrimos nada en especial, o sea, lo normal de un rodaje, mucho trabajo, poco descanso, Ningún muchos, huracán, muchos, ningún volcán en erupción. muchos cambios sobre la marcha, pero por la parte de las reglas que ya sabíamos de antemano, ¿no? Fluir con lo que hubiera y confiar. Director de muchos shows de baile aquí. Después de las películas, él trabajaba con coreógrafos Director de y fue espectáculos. director de espectáculos y fue como un maestro. Al no haber cine, él se convirtió como en un maestro de los espectáculos, del mundo del entretenimiento aquí, pero dirección de espectáculos. Y eso incluía los bailables, eso incluía la dirección de cámaras, eso incluía los vestuarios, todo. O sea, había, eso era parte esencial es parte esencial de la obra de Jean-Louis. Hay poco registro, o sea, sí hay algo, hay cosas registradas, pero no, no digamos, no son películas, no están insertados, no están parte de una película. Entonces nos hacía como importante no perder eso. Y esa es la faceta más conocida por mí. O sea, y en De él. general, de mucha gente. O Uh -huh. sea, como dice Laura al principio, no, las películas poca gente había tenido la oportunidad de verlas y no se valoraban por, porque no existía como esa oportunidad ni de verlas, ni de contextualizarlas, ni de entender pues precisamente eso, el contexto en que se hizo y lo que implicaba que naciera una película así en un lugar particular, de un dominicano fuera de aquí. Entonces, bueno, los bailables se nos hacían importantes y bueno, y obviamente pues, hablamos con gente que había trabajado con él y tratamos de hacer una coreografía sus colaboradores más cercanos. Que fuese muy Jean-Louis. Que fuera como así, como Jean-Louis. Y eso fue nuevo y fue divertido y fue especial porque era un lugar muy, muy particular donde estábamos filmando, ¿no? Un show de agua y luz. Aquí había un teatro que se llamaba Agua y Luz, donde él hacía también. Bueno, él fue el último que lo encendió. Ya ese teatro murió. Ajá. Estaba en decadencia y él fue el último que lo encendió. Era un teatro con fuentes y de agua, con luces. Y era un teatro para hacer bailables. Ese teatro y ese show de agua y luz salió en El Padrino, por ejemplo. Es una referencia directa. O sea, y hay cosas que siempre están conectando de alguna forma en la peli de esa manera. Pero no lo hacíamos tan buscado, digamos. O sea, sucedía porque así era. O sea, todo está más o menos interconectado. Y fue muy curioso también cuando presentamos las películas de él en el Festival de Cali, casi todo la audiencia, el público, pues era público muy joven, pues las comunidades LGTB, como reconociendo lo adelantado de su obra. Muy avant-garde, demasiado para su época.
y Jean-Louis para entender el mundo que retrataba, trabajó en ese universo de los cabarets, bailaba como go-go dancer. Entonces, pues trajo eso a su película y pues hay toda una generación que ahora pues sigue estas tendencias y pues él Sí, hubiera estado muy feliz de vivir este momento. sí, yo lo veo así. O sea, era muy, muy particular que un dominicano estudiara, que tuviera la posibilidad de estudiar fuera, estudiara artes, cualquier cosa, ¿no? Todos los que, o sea, la gente que tenía posibilidad de salir en esa época estudiaba ingenierías, economía, cualquier, no eran muchos los que tenían la posibilidad de salir. Entonces, ese dominicano que salió ahí, no solo dijo, no, se cambió de carrera y estudió cine a escondidas en UCLA, sino que aparte se fue a París y en París aprendió, bueno, lo que dice Laura, estaba rodeado de una generación que se juntaban en Le Palace, por ejemplo, y él ahí aprendió muchas cosas. Y cuando regresó aquí, fue como un oasis, o sea, ver a alguien que traía ese mundo a Encima, esta isla, donde, o sea, recuerda, o sea, en el 80, 90, no había internet, o sea, no había acceso a nada. O sea, cuando tú escuchabas música aquí, un disco, era porque alguien lo traía de fuera. Cuando alguien veía una película aquí es porque alguien traía la película de fuera. Cuando alguien bailaba algo aquí es porque alguien lo había importado. Entonces, este personaje Jean Luis se volvió como una fuente de inspiración para muchos. ¿Por qué? Porque él estuvo en un momento clave con gente muy, muy icónica. O sea, en un epicentro creativo, tanto en París como en Nueva York. Eh, y, y bueno, era como un embajador de eso. Y, y bueno, es eso, yo creo que lo que Jean-Louis deja, no solo en la generación anterior, sino también en la que está ahora queriendo entender. ujú, Y lo que dice Laura, un personaje transgresor, muy avanzado, o sea, haciendo películas con travestis, personajes principales, femeninos, con un drama, o sea, hay que pensar que en ese tiempo era ir a contracorriente, sencillamente decir soy gay, soy diferente, ¿no? Y más en un país como aquí, que pues, estaba más controlado todavía en ese entonces, había menos posibilidad de ubicarse en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya no eso es gran parte de esa figura. Aparte del talento que tenía, ¿no? Y el encanto. el sentido del humor. Sí, o sea, sí, definitivamente todo lo que está sucediendo en este país, lo que está debajo de la tierra en gran medida fue las comunidades que fueron prácticamente exterminadas a la mala, ¿no? Y en ese lugar, en ese punto específico, pues hay una presencia fuerte, ¿no? Porque hay cuevas en la tierra. Pero teníamos como una idea de quizá como una corazonada, que eso tenía un camino, y aunque en algún momento lo dudamos, regresaba, y cuando regresaba no estábamos tan seguros por qué, y regresaba y lo quitábamos, y en un momento, bueno, cuando lo filmamos, que fue como ya las últimas tomas del rodaje, eh, este, este personaje, Alfonso, que es alguien que está bastante, no es un actor, o sea, es alguien que está muy, muy comprometido con esta visión y acercamiento y respeto A la cultura taína. a la cultura taína y trata de mantenerla viva. Cuando Alfonso se puso a cantar en ese momento, Cuando terminó de cantar. el cielo se oscureció, empezó o sea, una tormenta
muy particular, así, se pero muy, cargó de nubes negras, se cargó de agua. Y Alfonso cantaba en lengua taína con sus maracas, iba ahí y de repente se soltó esa agua que no te imaginas, así como en la película, como cuando caen los bailarines al agua, ¿no? Así como que se cae el cielo encima de nosotros. y fue, ya en la edición decíamos, pero es que, ¿y por qué sigue aquí? No sé, pero es lo que te decía, que la peli a veces no, nosotros estamos al servicio de la peli, y no al revés. Uh-huh. Y si eso está ahí, fue por algo, aunque nosotros lo dudamos, y aunque nosotros pero tenía que estar. Y estábamos muy abiertos a una sensibilidad energética y pues era una energía que estaba ahí en el ambiente. Exacto. O sea, aunque esa tierra estuviese cubierta de un pasto artificial, verdecito, perfecto, de esos campos de golf, se sentía la energía taína que quería como recobrar su espacio de alguna manera. Y entonces, pues eso nosotros lo sentíamos y teníamos que ponerlo. Sí. Fue por una cuestión así, como más de corazonada, de energía y energéticamente y emocionalmente, digamos que en la peli nos hacía sentido. Eso sí, ahí sí decíamos, bueno, es que esta energía viene bien para lo que viene. Racionalmente, no, o sea, no por ahí. Y hay gente que nos ha dicho, ay, me pierdo con el taíno, no sé qué me quisieron decir. ¿Qué importa? No. Piérdete, hay que perderse a verse. Hay que aprender a perderse. Exacto, hay que aprender a perderse y a reubicarse. La primera pregunta que nos hacían siempre que mencionábamos aquí en el medio, que estábamos haciendo una película sobre Jean-Louis o sobre su obra, inspirada en su obra, en su vida, era, ¿y quién va a representar a Jean-Louis? Nadie puede representar a Jean-Louis, por favor, o sea, no podíamos hacer eso, o sea, iban a estar sus fotografías, iban a estar sus amigos, o sea que por ende su energía iba a estar ahí. Pero luego conocimos a Ioni, a Jackie Ludueña, y tenía una energía muy particular y una belleza. Yo decía, esto es un personaje que le encantaría a Jean-Louis, muy probablemente. Y todos sus amigos coincidieron con nosotros cuando lo conocieron de que tenía una presencia similar a la suya. Entonces les hacía pensar en él. Y entonces pues él juega un poco este papel así como de un fantasma que anda por ahí medio que supervisando, como que compartiendo este proceso. Y nada, creo que evoca un poquito a la figura de Jan. Siento que, digo, no lo tenemos muy claro, ¿eh? O sea, no lo sentíamos que era parte natural de la peli. También era parte natural también de la forma en que algunos guiones de Jean-Louis terminaban. Y era como una cosa, la peli que están haciendo no termina, pero la peli que vemos o sea, termina. Entonces eso te hace también pensar en varias cosas, ¿no? O sea, que al final lo que importa también muchas veces es el camino, también muchas veces es el sueño de llegar ahí, y no necesariamente que no se haya terminado ese momento significa que no se vaya a terminar, o que no vaya a concluir de alguna forma, o que sigue vivo por más tiempo. Y eso nos hacía sentido con muchas cosas, hacía resonancia con la historia del cine de aquí, porque esa generación no lo logró en ese momento, pero sí lo logró después. Entonces, como que creo que hacía eco a esa idea de la historia todavía no termina. O sea, esto continúa. Uh-huh. Y
y sí, se acaba, no termina la película, pero es porque no la quieren, o sea, no se termina, pero puede continuar. Y ese es como, sí, eso es lo que nos hace sentido en ese punto, ¿no? Conforme íbamos, por ejemplo, Luis, eh, pues de alguna forma fue una inspiración, su manera de acercarse a la historia, al archivo, a la memoria. Eh, Amigos de Jean-Louis eran inspiración para crear personajes, o momentos, o situaciones, o diálogos. Eh, Historias que escuchábamos que habían sucedido hace muchos años también se convertían en inspiración. Bueno, obviamente el mismo trabajo de Jean-Louis, pero también el trabajo del tío de Laura, que era director de fotografía en ese entonces. Entonces sí hay muchas influencias, digamos, cercanas y pequeños homenajes que tratábamos de, consciente o inconscientemente, de hacer. Ahora, influencias de otros cineastas o películas, bueno, eso creo que uno lo va teniendo poco a poco, pero no es consciente de cuándo lo estás ejecutando. Así, hay cositas pequeñas quizá, claro, como esta película, sí, como más o menos, y uno lo piensa de una forma y termina siendo de otra, pero no ese tipo de, en este caso no teníamos como influencias así muy, muy definidas en ese sentido. Pues hubo como una generación de los exiliados españoles y latinoamericanos en París en los 70, que de hecho muchos inspirados por la energía de Jean-Louis, de hacer las cosas, porque él no se aguantaba y él hacía, entonces motivaba a los demás a hacer también. Y estuve un poco visitando sus películas y pues todas irán por este mundo y entonces eso me dio mucha fuerza, ¿no? Como mucha tranquilidad de navegar por esas aguas y decir, sí, ellos lo hicieron con 3 pesos, nosotros ahora podemos hacerlo también. Y pues hay algo para terminar, eh, muy fuerte de la obra de Jean-Louis que es como una observación que hace Vera, que es el personaje principal, que es que el, la, las películas de Jean-Louis de alguna manera se anticiparon al futuro, ¿no? A lo que pasaría, al devenir de la vida de Jean-Louis. En casi todas sus películas los personajes murieron de manera trágica y casi siempre de la misma manera en la que él murió. Entonces es como que el artista tiene un poder, ¿no? De anticipar las cosas. Y eso pues es algo que se quedó con nosotros y a lo cual tuvimos muy presente durante el rodaje.